Hola, bienvenidos y bienvenidas a las ayudantías digitales de Cálculo 2, también conocido como MAT 1620. En este video revisaremos junto a nuestro ayudante Alonso Lizana un ejercicio con los conceptos de derivadas direccionales y gradientes. Pero antes de pasar al ejercicio, revisemos algunos conceptos que nos serán útiles para resolverlo. La derivada direccional es una derivada de una función que no está calculada ni en la dirección de x ni en la de y, sino que es una combinación de ambas direcciones. La ecuación mostrada calcula la derivada direccional de una función f en el punto x0 y 0 en la dirección del vector u. Por otro lado, el gradiente de una función se define como una función vectorial, cuyos componentes corresponden a las derivadas parciales de la función respecto a cada una de las variables que lo componen. Conceptualmente, el gradiente nos entrega la dirección de máximo crecimiento de una función en un punto dado, y si calculamos el módulo del gradiente, obtenemos la razón de cambio en esa dirección. Además, como podemos ver en el dibujo, si calculamos el gradiente y el plano tangente en un punto dado, vamos a notar que el gradiente es perpendicular al plano tangente. Finalmente, el teorema nos entrega una forma mucho más sencilla de calcular la derivada direccional, y nos dice que la derivada direccional en la dirección del vector unitario u en un punto dado es el gradiente evaluado en esas coordenadas producto punto con el vector unitario. Ahora vamos a estudiar los conceptos de derivada direccional y el vector gradiente. Para eso consideramos la función w de x y z, que está definida como x cuadrado por y menos 3x por y por z menos y cuadrado por z cuadrado. Con esta función nos piden que, en primer lugar, determinemos la razón de cambio de w en el punto 1 menos 1, 1 en la dirección del vector unitario v, siempre recordando la expresión para la derivada direccional que ya vimos, la cual es la derivada direccional corresponde a el gradiente de la función evaluado en un punto dado, producto punto con un vector unitario, que también debe estar dado. Entonces, en este caso, la derivada direccional va a estar dada por el gradiente de w, evaluado en 1 menos 1, 1, producto punto, el vector unitario v. Entonces debemos sacar el vector gradiente de w, el cual va a estar dado por la derivada respecto a x, respecto a y y respecto a z. Entonces la derivada respecto a x va a ser, el primer término nos va a dar un 2xy, el segundo nos da un menos 3yz y el tercer término no tiene x, así que no aporta nada. Después, la derivada respecto a y, el primer término nos entrega un x cuadrado, el segundo término nos entrega un menos 3x por z y el tercer término nos entrega un menos 2y por z cuadrado. Y finalmente, la derivada respecto a z, el primer término no aporta nada, el segundo término nos entrega un menos 3xy y el tercero nos entrega un menos 2y cuadrado por z. Bueno, ahora tenemos el gradiente, pero lo tenemos que evaluar en los valores dados, que es 1 menos 1, 1. Entonces con eso nos va a dar. Y acá nos va a dar. Entonces que corresponde al vector gradiente evaluado en 1 menos 1, 1. Entonces reemplazamos en la ecuación, ¿cierto? Y nos va a dar 1, 0, 1, producto punto, el vector de dirección unitaria, que es menos 2, 1, 1, todo sobre raíz de 6. Entonces, menos 2, 1, 1, sobre raíz de 6. Eso nos va a dar. Entonces, menos 1 sobre raíz de 6 es la razón de cambio de la función en la dirección unitaria dada, en la dirección v, en el punto 1 menos 1, 1. Con eso completamos la parte A. Luego, la pregunta B nos dice, ¿en qué direcciones la función w evaluada en 1 menos 1, 1 tiene razón de cambio nula? Entonces nos están pidiendo que nosotros que sabemos la expresión para la derivada direccional, que es, y nos dicen que la razón de cambio sea 0, por lo tanto que esto nos dé 0. Entonces para encontrar eso vamos a definir una dirección cualquiera, que vamos a decir que es vw, y eso va a estar sobre u cuadrado más b cuadrado más w al cuadrado. Entonces con eso nos va a quedar la ecuación. Ya sabemos que el gradiente es 1, 0, 1 multiplicado por la dirección que definí, que era u, w, y eso nos dé 0.
Entonces vamos a pasar multiplicando esto, entonces se va a hacer 0. La siguiente expresión va a ser u más w. Y eso va a ser igual a 0. Entonces nos va a quedar u es igual a menos w. Por lo tanto, cualquier dirección que cumpla con esta condición nos va a asegurar que la razón de cambio de la derivada direccional en esa dirección va a ser 0. Entonces pongamos un ejemplo. Digamos que u es 2, 1 y w va a tener que ser menos 2 porque tiene que cumplir la ecuación. Entonces menos 2. Y eso va a estar sobre la raíz cuadrada de 2. Raíz de 9, que sabemos que raíz de 9 es 3. Entonces, vamos a sacar la derivada direccional y eso nos va a dar, este término se va con este y eso nos da 0. Por lo tanto, efectivamente, cualquier dirección que cumpla esta condición nos va a asegurar una razón de cambio nula. Con eso tenemos lista la B. Ahora vamos a hacer la C y la D. Nos piden, determine la dirección de máximo de crecimiento de W. Y nos piden la razón de cambio de máximo de crecimiento. Entonces tenemos que acordarnos un poco de la teoría. Entonces nosotros sabemos que si nosotros sacamos la dirección de gradiente, esto nos va a dar la dirección de máximo crecimiento de la función W en el punto A, obviamente. Entonces consideramos la dirección en menos el gradiente de W o menos gradiente de la función, que nos va a dar la dirección de máximo de crecimiento. Entonces ya sabemos que el gradiente de W en 1 menos 1, 1 nos da 1, 0, 1. Entonces sacamos la dirección de máximo crecimiento va a ser el gradiente de W sobre el módulo de gradiente, ¿cierto? Y eso nos va a dar 1, 0, 1 sobre el módulo que va a ser 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y eso va a ser 1, 0, 1 sobre raíz de 2. O 1 sobre raíz de 2, 0 sobre raíz de 2, que es 0, y 1 sobre raíz de 2. Entonces, esa es la dirección de máximo crecimiento. Y la de máximo decrecimiento va a ser simplemente menos, y que va a ser lo mismo que... Entonces, esa es la dirección de máximo decrecimiento. Y finalmente, la tasa de cambio de máximo decrecimiento va a ser, nosotros sabemos que la derivada direccional es eso, que es el gradiente de W por la dirección U. Pero en este caso la dirección va a estar dada por el gradiente sobre el módulo del gradiente. Bueno, el negativo del gradiente, ¿cierto? Porque es el máximo de crecimiento. Entonces eso nos va a dar menos el módulo del gradiente al cuadrado sobre el módulo. Y eso entonces podemos simplificar y nos va a quedar que la razón de cambio de máximo de crecimiento va a ser menos el módulo de W, que va a ser menos la raíz de los elementos al cuadrado, que va a ser 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces eso nos va a dar menos raíz de 2. Y entonces menos raíz de 2 va a ser la tasa de máximo de crecimiento.